Él es dirigente indígena de Cotopaxi. Todo el país conoce la situación por la que atraviesa el movimiento indígena, especialmente debido a la decisión de la cúpula del movimiento político Pachacutic, que decidió pues candidatizar por su cuenta y riesgo a Yacu Pérez sin una participación de las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y esto pues provocó, como es lógico, que dos grandes dirigentes como son Jaime Vargas y Leonidas Issa, pues se nieguen a ser precandidatos, se nieguen a participar como candidatos inclusive asambleístas y han ratificado que no participarán activamente en el proceso electoral que se viene, que va a estar, por cierto, muy complejo. Así las cosas, le pedimos a nuestro invitado, en primer lugar, pues un análisis de cómo mira la situación coyunturalmente a Ángel y, claro, dándole la más cordial bienvenida. ¿Cómo entonces leemos los ecuatorianos la situación por la que atraviesa en estos precisos instantes el movimiento indígena y qué repercusiones tiene para el futuro electoral de Pachacuti? Adelante, buenas tardes, Ángel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos ustedes quienes forman este importante medio de comunicación y así también expresar ese cordial saludo a todos quienes escuchan, especialmente a mis compañeros en la parroquia Zumbagua del Cantón Pujilí y así también un fuerte abrazo a todos los migrantes en el extranjero quienes están atentos a la sintonía de estos importantes medios de comunicación y en especial también a las opiniones de este humilde dirigente. Conforme a su pregunta, debo señalarle que, primero, me permito dar una opinión como dirigente indígena que no somos de la CONAIE ni de Pachacuti, sino que Ajá. somos organizaciones indígenas y campesinos de otros sectores que no formamos parte, pero que estamos articulados en la provincia de Cotopaxi a través de organizaciones, a través de dirigentes, a través de colectivos y así también a nivel regional y a nivel nacional. En ese marco también estamos articulados con la Unidad Indígena Campesina del Ecuador a nivel nacional, también con la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, CONFEUNACE. Entonces, en ese marco, nosotros quisiéramos dar nuestro punto de vista. En efecto, sí, pues es lamentable la situación, lo que ocurrió con los hermanos de la organización La CONAIE. Como usted bien lo ha señalado, ahí existió una de las candidaturas más potentes y uno de los dirigentes un poco más sano, más claros en política nacional, como es el joven Leonidas Issa. Para nuestra opinión, Leonidas Issa tenía mayor aceptación al interior del movimiento indígena y la CONAIE, pero como por ellos mismos denunciado, no es del Ángel, sino los propios dirigentes de las bases de las organizaciones del movimiento indígena habían denunciado de que presumiblemente el señor Yacu Pérez habría comprado a los coordinadores provinciales de Pachacuti y ese sería una maniobra para ganar, en este caso de forma mañosa, diríamos, las primarias para ser candidato a la presidencia. No lo dice Ángel, dice sus propios compañeros dirigentes de las bases que está hecho público. ¿Qué pasa ahí? Si es que hubiera sido posible con Leonidas, que para nuestra opinión era posible conversar con otros sectores de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, entre ellos la Revolución Ciudadana, que él había hecho público. Sí, él había hecho público esta posibilidad, pero frente a eso, capaz que por un poco creo que le expulsaron, pusieron un comunicado en la que advertían de que él no podía dar ese tipo de declaraciones y además señalaban que el vocero oficial era el señor, es decir, el compañero Jaime Vargas. Ahora, en ese escenario le ponen de candidato como sea, le han puesto al señor Yacu Pérez. El señor Yacu Pérez con el compañero Leonidas Issa son totalmente cartas distintas que para nuestra opinión, repito, el compañero Leonidas representa al sector más progresista de izquierda, pero en cambio el señor Yacu Pérez representaría al sector más de derecha vinculado a las transnacionales de este país. Los hechos lo dicen y me voy a señalar. ¿Por qué? Porque este señor es quien promovió o se pactaron en la campaña de segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales, se fue con Guillermo Lazo.
él señaló clarito, clarito señaló que él prefería a los banqueros antes que Rafael Correa. Qué barbaridad, cómo se podía haber ocurrido eso. Y además, a un destacado líder indígena latinoamericano como es el Evo Morales, cuando le dio golpe de Estado en Bolivia. ¿Quiénes dieron golpe de Estado? La embajada norteamericana. Allí, cuando le dio golpe de Estado, el señor Pérez salió a aplaudir y le dijo dictador suelo y una serie de aseveraciones contrarias a este liderazgo indígena de Latinoamérica. Y así también en la campaña de 7 veces sí, que para nuestra opinión, esa consulta popular de 7 veces sí fue diseñado por la embajada norteamericana. Entonces, estos son los que promovieron 7 veces sí, y por eso es que estamos completamente destruidos y estamos viviendo en una tragedia nacional, una corrupción jamás visto, una emergencia sanitaria que ni siquiera han podido controlar, persecución política por todo lado, el robo de las platas por todo lado y el sistema de salud completamente destruido. Acaban de quitar más de 90.000 millones de dólares el presupuesto y así estamos completamente destruidos. Por esos hechos, nosotros decimos que este señor tendría vínculos y pactos con la derecha. Ahora, Ángel, el movimiento indígena ecuatoriano habla en general, no solamente de la CONAIE, no hablo solo de Pachacuti, evidentemente está fraccionado y lo estuvo desde antes, porque es un movimiento muy heterogéneo. Hay líderes indígenas que son de derecha, como el propio señor Pérez, la propia señora Lourdes Iván y otros que en su momento determinado pueden captar, digamos, la dirigencia del movimiento de Pachacutic y el movimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Pero en su conglomerado general, es decir, en todo lo que sería la base del movimiento indígena, de igual manera, me imagino, existen diferentes corrientes y vertientes. ¿Cómo puede identificar o cómo podemos los ecuatorianos identificar a una gran mayoría entre ese cúmulo de vertientes? ¿En qué corriente se ubica el movimiento indígena ecuatoriano? ¿En un sector del centro hacia la izquierda o del centro hacia la derecha? Porque eso es bueno que se sepa en la perspectiva de ir, si se quiere, cuantificando eventuales acuerdos para las elecciones del 2021. Vea, aquí en una parte usted acertó en ubicar a los actores y grupos en el sector indígena. Primero que en el Ecuador, el movimiento indígena es el conjunto general de los pueblos y nacionalidades indígenas, que no es solamente la CONAIE, ¿no? La CONAIE es una organización respetable, pero que no es la única. Entonces, en ese conjunto del movimiento indígena hay unas corrientes ideológicas y políticas y también en ese marco están agrupados. Por ejemplo, la CONAIE sí, pero también hay la Confederación Nacional de Indios en el Ecuador, en este caso conocido como FEI, la que La fundó FEI, Mamá claro. Dolores Cacuango. Vea, eso no es Pachacuti. Existe la FENOCIN, existe y así otras organizaciones, como muestra un botón, La le estoy FEINE. señalando. Entonces, aquí que no pretendan hacer dueño de las organizaciones o hacer dueño de los indígenas aquí en el Ecuador, porque los dueños no existen. En ese marco, existe 3 grupos, diría yo. El grupo mayoritario, tenemos el pensamiento progresista de izquierda en el sector indígena. Sí, así es. Y ese grupo en este momento estamos apoyando a la Revolución Ciudadana, a la candidatura de Andrés Arauz y su binomio. Hay otro grupo que tiene un pensamiento mucho más étnico y desde ahí es de centro a la derecha. Y entonces ellos, en cambio, están con el candidato que usted bien lo ha señalado, candidato más vinculado a la derecha, este señor Yacu Pérez. El tercer grupo, que es más Que no es pequeño, indígena, por cierto. y por supuesto, el tercer grupo en el sector indígena, el más pequeño, desde luego también hay de derecha. Tienen pensamientos de derecha, sin ser clase de derecha, pero tienen lamentablemente pensamientos de derecha y entre ellos es, por ejemplo, los 2 asambleístas que están en Creo, por ejemplo. Entonces, Ajá. siendo así, ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias es que
Por ejemplo, o antes de eso, nosotros como somos dirigentes progresistas de izquierda, habíamos planteado una posibilidad de una alianza entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana, pero con la candidatura de, en este caso, Leonidas Issa, Rafael Correa. Si es que eso se hubiera entendido, racionalmente se hubiera entendido, imagínense, en primera vuelta hubiéramos ganado un presidente histórico indígena y tener la mayoría de asambleístas y para hacer grandes transformaciones aquí. Pero lamentablemente, como no está en la cabeza de cierto grupillo de dirigentes, no se ha logrado. Entonces, la consecuencia es, primero, que la CONAI, yo me refiero ahí sí a la CONAI, en este momento está fraccionada. No porque dice el ángel, sino porque los propios dirigentes de la CONAI, en este caso, Jaime Vargas y Leonidas Issa, han dicho que ellos no apoyarán a la candidatura de Yacu Pérez. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Estás férreamente unidos o estás divididos? Por supuesto que está fraccionado. Entonces, para un buen entendedor es clarito. Aquí no nos pretendan engañar. Entonces, la diferencia es, o sea, la consecuencia es que se queda fraccionado. Ahora, esa fracción, ¿a dónde se va? Entonces, lo que nosotros decimos y señalamos, Exacto. por donde quiera que vayas, vea, por donde quiera que vayan, en el sector indígena, de cada 10, 6 está con la Revolución Ciudadana. Ahora, a raíz de la sentencia contra Rafael Correa, incluso la solidaridad es mayor con él. La consecuencia entonces también es que, lamentablemente, este sector, en este caso el señor Pérez y la cúpula de Pachacutic, lamentablemente no llegarán ni a la esquina a la segunda vuelta electoral. Lo que ellos pueden hacer es fácilmente, como hicieron la vez anterior, aliarse con la banca, hacerse juego a la derecha, a la embajada norteamericana, y así seguirle trepando cada gobierno que hay. Eso ha sido la práctica política, lamentablemente una politiquería. Por esos hechos están ahora está la cúpula, o sea, cierta cúpula dirigencial de Pachacutic está gobernando con Moreno. ¿Acaso que la señora Tamayin está ahí por de gana? Están por el pacto. Ahí estaba el señor Lucho Macas. Ahí tenían en la Claro. función judicial. Aquí en Cotopaxi, vea, tienen el director del CNE, tienen en educación directores, tenían reciente nomás el presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, no nos vengan a engañar, entonces están en el gobierno, por eso que hacen toda una campaña en contra del correísmo. Entonces, la consecuencia es que serán derrotados, la consecuencia es que están haciendo el juego a la derecha y a la embajada norteamericana, sí, que tanto daño hacen este país. Entonces, frente a eso, nosotros sí le decimos así con total alegría de que frente a esa debilidad que es de vista del pueblo ecuatoriano, lamentablemente, Pachacutic, un porcentaje va a venir a la Revolución Ciudadana, porque están conscientes del resultado de la administración o gestión de Rafael Correa. No necesariamente en algunos sectores, no es porque es ideología, sino es el resultado de la forma de gobierno como era el Rafael Correa. Porque ahora, ¿qué dicen? No, preferible Correa y no necesitamos nadie más. Y en ese marco es la candidatura acertada de Andrés Arauz y su binomio. Así que, y la Ahí viene la consecuencia señalaba, pregunta. la Ujú, consecuencia ujú. de estos señores es que han permitido para que la ultraderecha en este país, los responsables de tanta crisis, miseria de este país, en este caso, el señor Nebot, quien le dijo en octubre a los indígenas que se queden en los páramos, un racista de primera, y así también el señor Lazo, quien es el responsable del feriado bancario y el responsable de la tragedia nacional, que en este momento es el señor el que gobierna. Esos dos se han unido y alrededor de él, de estas dos personas están uniendo una sarta de derecha pretendiendo poner candidato único. Y nosotros lo que queremos decir a ellos, a estos señores de la derecha, tanto Nebot, Lazo a la cabeza, es que únanse a ustedes, a esa gavilla de podredumbres. El pueblo ecuatoriano le vamos a dar realmente una garrutiza electoral, porque la sentencia contra Rafael Correa ha permitido levantar ese espíritu de solidaridad y apoyo popular. Con eso, estos señores están ya con la sentencia electoral, porque jamás
van a ser presidente de la República, téngase por seguro. Permítame también esta parte. Este A señor ver, diga. Lazo ha contratado a un periodista Jaime Bailey. ¿cómo diría?, tan racista, que ha atacado con una serie de aseveraciones a los pueblos originarios aquí en el Ecuador, a raíz de octubre. Ha dicho que se queden en los bosques, ha dicho que se quede en las cuevas. Vea a este señor, creo que se llama Jaime Bulling, Jaime Billing, Balling, no Jaime sé Bailey, cómo, Jaime Bailey. pero Jaime Belling, a este señor le decimos, vea aquí, orgullosamente en los pueblos y nacionalidades indígenas existimos, indígenas jóvenes preparados académicamente, políticamente bien preparados y también como técnicos. Y en ese marco, por supuesto que necesitamos tecnología, necesitamos de combustibles para generar la producción y generar empleo también en el campo. Así que a este miserable le decimos que en este momento viene a hacer campaña del señor Lazo, pagado por este señor Moreno, con la plata de los ecuatorianos, pagando $10,000 de cada programa. Así que hágase la campaña para señor Lazo, sígase soñando. Aquí realmente le vamos a dar una garrotiza electoral a este señor y a toda esa gavilla. Eso estamos preparando en todos los rincones de la patria, las organizaciones indígenas y campesinas del país, para ganar en primera vuelta con Andrés Arauz y la mayoría de asambleístas. Ya, ahora el problema es lo siguiente. Quedó fuera de juego político, porque le sentenciaron, le mataron políticamente, no puede volver al país, y sin correr en el Ecuador, la cosa no es tan sencilla. ¿Creen ustedes que Andrés Arauz tiene el potencial necesario, el potencial que se requiere como para enfrentar a una derecha unida y derrotarle en la primera vuelta, como dicen, o a lo mejor irán a una segunda vuelta donde la cosa se complicaría, porque como usted dice, hasta algún sector del movimiento indígena iría con Lazo? Vea, el tema es que primero nuestro pueblo ecuatoriano identifica bien claro la persecución política con este tema de sentencia. Esta sentencia no tiene razón de ser, por eso que nosotros habíamos calificado esta sentencia contra Rafael Correa, es una sentencia burda, es una sentencia bárbara que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque realmente no hay, no ha habido un debido proceso, no ha habido pruebas fehacientes, han atropellado toda norma jurídica de este país. Por ejemplo, el cuaderno de Pamela Martínez, que con eso hicieron como prueba documental, no lo dice el ángel, dice el profesional en derecho, el doctor, se me fue el nombre, doctor Venegas. Él, que es un anticorreísta, ¿qué es lo que dice? Dice, a ver, una vez estando detenido, construir, escribir, ese ya genera dudas. Además, pretender recordar un presunto hecho pasado más de 4 años, eso es imposible que se convierta en una prueba. Ese es hecho claramente construido por la fiscalía, así que son pruebas construidas. Además de esta señora fiscal, 10/20, ¿qué es lo que dijo? Que va a presentar más de 100 testigos como prueba testimonial y no lo presentó. Así que todo es una farsa y nuestro pueblo sabe, y frente a eso hay la solidaridad y el apoyo popular que se crece. Por eso que necesitamos tener la mayoría de asambleístas y un nuevo gobierno, en este caso con Andrés Arauz, para reestructurar a este Estado mediante asamblea constituyente. Y allí tenemos que dar el indulto a Rafael Correa y a otros perseguidos políticos y habilitarlos para que pueda participar en el proceso, en los procesos electorales futuros, y que pueda seguir atendiendo como atendieron al pueblo ecuatoriano. Así que la fuerza de las organizaciones sociales y la fuerza política que tenemos ayudará, sí, ayudará contundentemente a la campaña de Andrés Arauz. Este joven se ha crecido popularidad en este momento, se ha batido en los medios de comunicación de ultraderecha, le deja tapado la boca en cada pregunta. Así es que estamos seguros que hay capacidad de Andrés, hay capacidad de organización de sector indígena y campesino, hay capacidad de vocería, liderazgo de Rafael Correa. Todo ese conjunto hace que
ganemos en primera vuelta electoral. Lo que sí estamos advirtiendo es los intentos de fraude anticipada. Así que también nosotros como organizaciones sociales que estamos articulados, coordinando con el Centro Democrático Lista 1 en todo el territorio, aquí en la provincia y en la región, vamos a poner delegados de las mesas para hacer control electoral como manda la Constitución. Así que no lo vamos a permitir que roben la presidencia. Aquí vamos a movilizarnos y no realmente ratifico, no le vamos a permitir. En ese marco, ratificar el llamado a todas las fuerzas progresistas de este país, indígenas, campesinos, organizaciones sociales, hermanos trabajadores que ya están siendo despedidos, más de 1 millón en este país, a ellos, a la Confederación del Seguro Social Campesino, todo en conjunto a enfrentar de manera contundente este proceso electoral y estamos seguros que lo vamos a derrotar con Andrés Arauz a la cabeza. ¿Y quién cree usted que es el mejor binomio ahorita? Porque ahí hay una disputa, ¿no? Está Carlos Rabascal, está Pierida Correa, oí que estaba Carol Murillo. No sé, a ver, ¿qué dice usted, Ángel? ¿Por cuál se inclina? Mira, honestamente yo quiero ser bien sincero en esta cuestión. Cualquiera que sea candidato binomio es el sector de que tiene Rafael Correa. Si es que se tuviera de afuera, sería otra cosa. Entonces, en este momento, por tema de género están planteando una mujer y también por temas académicos o de comunicación están planteando, en este caso, al ingeniero Rabascal. Cualquiera que sea, nosotros no tenemos ese criterio y no sabemos a ciencia cierta quién va a ser realmente binomio. Pero para nosotros es que una persona que tenga capacidad de solvencia, la consecuencia y que no sean traidores, que acompañe a Andrés Arauz, y eso es más que suficiente, a la cual estas organizaciones sociales fortalecidas haremos también el acompañamiento al futuro gobierno. ¿En qué sentido? Porque el imperialismo norteamericano, a través de la embajada norteamericana, lo que intentará es hacer intentos de golpe de Estado. En ese marco, nosotros vamos a estar vigilantes en el futuro gobierno, para lo cual estos sectores indígenas y campesinos del país estamos apoyando es bajo una propuesta política. El tema político, el tema económico y tema social. Estamos planteando la revolución agraria que se debe ejecutar. Estamos planteando el tema de economía. ¿De dónde vamos a tener la economía en el Ecuador para el nuevo gobierno? Por supuesto que hay suficiente platas en la que se debe ver las fuentes económicas. En este caso estamos planteando la revisión la revisión de los contratos, en este caso, con las grandes compañías transnacionales, entre ellos, Claro, Movistar, algunas compañías petroleras. Y de ser el caso, la nacionalización de esas compañías transnacionales, y ahí tenemos suficientes recursos. Recuerde que Evo Morales ya lo hizo en Bolivia. Nacionalizó la empresa de hidrocarburos y luego tenía suficientes recursos, incluso tenía superávit. Así que esos son los fuentes de economía sin necesidad de hacer abruptamente la explotación minera ni explotación petrolera. La perforación de petróleo se hará solamente lo necesario en base también al cuidado ambiental. En ese marco, cuando tenga suficientes recursos, fíjese, cuando tenga suficientes recursos, ya no necesitamos ni más deuda externa y con ese recurso necesitamos hacer más carreteras, más universidades, más hospitales que ahora necesitamos y así generar mega obras, más refinerías y ahí generas empleo, compañeros. Una vez cuando generas empleo, fortaleces el sistema de seguridad social y el seguro social campesino que en este momento están quebrando con esta ley de apoyo humanitario. Y así también entonces en el campo la ejecución de la revolución agraria que consiste, tema tierra, tema hacer grandes construcciones de riego tecnificado y ahí genera también empleo. Necesitamos crédito a bajo interés largo plazo con años de gracia. Necesitamos asistencia técnica, necesitamos poner valor agregado al producto y necesitamos que el Estado garantice la circulación de la producción de los pequeños y medianos agricultores y pecuarios, cerrando las fronteras, porque aquí también vienen los productos de afuera y nos invaden nuestros mercados. Entonces, allí garantizas
la seguridad y soberanía alimentaria, y en ese marco generas empleo también en el campo y permite fortalecer al sistema de seguridad social y el seguro social campesino. Para nosotros, ser un gobierno que atienda a las mayorías es sencillo, siempre en cuando no eres un traidor y un vendepatria, como ya habíamos dicho. Así que en esa línea estamos, queridos amigos. Muchas gracias. Muy bien. Ángel Tipantuña, joven dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi, quien de paso nos ha esbozado ya una suerte de plan de gobierno que me imagino estará siendo discutido en la alta dirigencia del movimiento de la Revolución Ciudadana, que hoy está auspiciado por la lista 1, ¿no? Por la lista 1 para las elecciones del año 2021. Muchísimas gracias, Ángel, y que haya suerte. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por el espacio. Buena tarde.